Como parte de nuestro Top of the Tops, empezamos con la lista de los 10 peores equipos de la NBA, pero nos quedamos a la mitad, es por eso que ahora te traigo la segunda y última parte de nuestro top. A lo largo de la historia los Nets han tenido muy buenas temporadas, pero también unas muy malas. Pero en los 2000 las cosas estaban invirtiendo. Mientras los Knicks de Nueva York estaban en el suelo, los Nets estaban cosechando temporadas excelentes. Pero desde la temporada 2007 empezaron los tropiezos, y el mero fondo llegó en 2009-2010, porque esa campaña la iniciaron con 18 derrotas al hilo. El primer equipo en la historia con esa marca. La primera victoria de este equipo llegó hasta el 4 de diciembre, al vencer a los Charlotte Bobcats, luego otra derrota contra los Knicks, y de nueva cuenta otra victoria, pero esta vez contra los Bulls. Pero después de eso más derrotas, 10 al hilo. El sexto equipo en la historia de la NBA en cosechar 28 derrotas en sus primeros 30 juegos. Y después de esto más derrotas. Tercer equipo en la historia en sumar 40 derrotas en 43 juegos. Y así siguió por el resto de la temporada, eran raras las victorias en este conjunto. Al final finalizaron con un total de 12 victorias, 70 derrotas. El fracaso de este equipo se le atribuye en mayor parte a su nuevo dueño, el ruso Mikhail Prokhorov, quien se hizo del equipo en 2009 y vendió la mayor parte de su roster, dejando a los Nets totalmente desvalijados. Aunque las dos siguientes temporadas fueron moderadamente mejores, el equipo nunca volvió a tener éxito jugando para New Jersey. Fue hasta que se mudaron a Brooklyn cuando vendrían tiempos mejores. Nuestro siguiente equipo en la lista son los Philadelphia 76ers, y es que como muchos otros casos, su temporada finalizó antes de empezar. Primero porque su gran promesa, elegido en el draft del 2014, Joel Embiid, por segundo año consecutivo se perdería la temporada de la NBA por lesiones. Además de que desde la temporada pasada ya sumaban 10 derrotas al hilo de sus 10 últimos duelos, que se sumaron a las 18 caídas que tuvieron en esta campaña del 2015-2016, convirtiéndose así en el primer equipo en la historia de las ligas profesionales con calendarios similares, o sea grandes ligas de béisbol, NHL y NBA, en sumar más de 26 derrotas al hilo, que era el récord anterior, y empatando las 28 caídas seguidas con la de los Nets del 2009-2010. La primera derrota vino hasta el 1 de diciembre del 2015 frente a los Lakers. Incluso para diciembre hubo varios cambios en la directiva del equipo, esto en orden de que podían tener un cierre más decoroso, pero nada de esto funcionó, solamente fueron 10 las victorias que sumaron los 76ers en toda la temporada, contra 72 derrotas, siendo esta su tercera temporada consecutiva en la que no sumaban más de 20 victorias, empatando la marca hecha por los Vancouver Grizzlies entre las temporadas del 95-96 y 97-98, convirtiéndose de esta manera en el segundo peor equipo en la historia de la franquicia. Alerta de spoiler. Es curioso cómo muchos equipos de nuestra lista provienen de la última década del siglo XX, y para agregar otro más están los Denver Nuggets. Para este año los Nuggets ya llevaban bastante tiempo sin ser relevantes, pero habían adquirido nuevos talentos provenientes del draft e intercambios, pero ninguno de estos talentos pudo evitar el desastre. Iniciaron con 12 derrotas consecutivas, y aunque lograron hacerse de 2 victorias, en las siguientes 5 jornadas sumaron otras 23 caídas seguidas. A esto se fueron agregando varias lesiones al plantel, como la de Eric Williams o la de Brian Steele. Fueron uno de los 3 peores equipos en la historia con menos puntos en una campaña, y aunque suman más victorias que nuestro caso anterior, fue muy notoria la caída de este equipo, que inició pues digamos mal y terminó peor, considerado por muchos expertos como uno de los peores conjuntos en calidad de juego, y que las secuelas del fracaso de este equipo terminaron haciendo eco algunas temporadas más, porque en el draft tampoco hicieron buenas elecciones, y dejaron pasar talentos como el alemán Dirk Nowitzki, Paul Pierce o Vince Carter. Irónicamente, ese mismo año los Broncos de Denver se alzaban campeones en el Super Bowl. El segundo lugar de nuestra lista le peleó muy de cerca al primero, así que fue algo difícil escogerlo, y es así como los Dallas Mavericks del 92-93 se llevan la plata de nuestra lista. Y es que ya habíamos hablado de los Mavericks del 93-94, que fue una campaña desastrosa, pero la de un año antes fue peor. Primero, Jim Jackson, el novato seleccionado en el draft, se perdió gran parte de la temporada porque este se negaba a jugar por problemas con su contrato y los Mavericks. También el veterano de 31 años Derek Harper
Harper se perdió 20 juegos de la temporada, al igual que Fat Lever, quien se perdió toda la temporada por una lesión de rodilla. Y aunque no tuvieron rachas de más de 20 derrotas al hilo y cosas así, sí sumaron muchas caídas a lo largo de los meses de esta campaña. Peor aún, en promedio caían por más de 15 puntos ante sus rivales, incluidas una vez que perdieron por más de 58 puntos ante los Kings de Sacramento. Era un equipo sin pies ni cabeza, ya que el coach Richie Adubato fue despedido del equipo después de haber iniciado con marca de 2-27 y reemplazado por Garth Hart, que también fue echado del equipo al finalizar la campaña. Muchos años después, varios jugadores que se enfrentaron a estos Mavericks declararon que era un día de campo enfrentarse a Dallas, el equipo menos relevante de su calendario. Y me encantaría decir que la siguiente temporada fue mejor, pero tanto ustedes como yo sabemos que no. En el primer lugar de nuestra lista se encuentran los 76ers, otra vez, y es que décadas antes del fiasco del 2015-2016, los 76ers tuvieron una época muy oscura en la primera mitad de la década de los 70. Fue algo irónico porque desde la fundación del equipo hasta el 69-70 se habían mantenido como un equipo siempre candidato al título. Sin embargo, las cosas ya eran distintas. En la temporada del 72-73 la iniciaron con 15 derrotas al hilo. Solamente tuvieron 4 victorias entre los meses de noviembre y enero. Febrero, dentro de todo lo malo, fue el mejor mes, con 5 victorias. Aún así no fue suficiente para levantar al equipo, finalizando con marca de 9 victorias y 73 derrotas, la peor en la historia de los 82 juegos, claro, sin contar temporadas acortadas. Era el primer equipo que finalizaba una campaña con menos de 20 victorias, esto hasta los Pistons del 79-80, que finalizaron 16-76. También fueron el equipo con el peor porcentaje de victorias en la temporada, con .110, esto hasta que lo rompieron los Charlotte Bobcats del 2011-2012 con .106. También fueron el peor equipo con mayor margen de diferencia entre juegos, en promedio, siendo de 12.1. Esta marca fue superada por nuestro caso anterior con sus 15.2 y los Bobcats ya mencionados con sus 13.9. Mucho del fracaso de este equipo se debe a malas decisiones que se fueron tomando a lo largo de los años sobre elecciones de jugadores, pero en especial en esta temporada una mala elección de coach, ya que el elegido para el puesto fue Roy Rubin, entrenador colegial con mucha experiencia, pero sin conocimientos en el campo profesional, y que llegó por recomendaciones. Pero la llegada de Roy al equipo fue pésima, no se entendió con los jugadores, estos jamás lograron entender sus estrategias, y decían que no era alguien que aportara motivación al equipo. Lo único rescatable del equipo fue Fred Carter, quien anotaba 20.5 puntos por juego, 4.7 asistencias y 4.7 rebotes. Nunca fue una estrella de la liga o una leyenda del equipo, pero hay que darle el mérito por haber cargado el equipo en su hombro. Lo curioso de todo esto es que 6 temporadas antes habían logrado cosechar el récord, el mayor porcentaje de victorias en una sola temporada y la mejor marca en la historia de la liga. Todo esto teniendo a Wilt Chamberlain en sus filas. ¿Te gustó el video? Checa más contenido como este en Tiempos del Deporte.